Yo siempre he pensado que el alumno es quien hace la escuela. Y entonces aquí es cuando tú como estudiante dices, gracias por compartirme esa experiencia y pues yo no voy a cometer esa acción. Nosotros nunca vamos a dejar de prepararnos, tenemos que estarnos actualizando constantemente porque es lo que demanda la industria. Al saber eso, pues yo también puedo transmitir lo que sé, pero si ni yo sé o ni yo me conozco en cómo aprendo. Es tu compromiso contigo misma hacia las personas. En esta ocasión tenemos a Omar Aguilera, consultor de software, ingeniero en sistemas egresado de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Hola Omar, ¿cómo te encuentras? Hola Osvaldo, muy bien, gracias. Aquí ansioso, un poquito nervioso de participar, pero bien. Nervioso para nada, porque tú tienes ahorita te vamos a hacer preguntas que tú son precisamente de tu experiencia y pues, seguramente nos vas a aportar cosas muy interesantes. Para empezar, sí. ¿te podrías contar? Este programa está dedicado a jóvenes que quieren decidir, bueno, de hecho, varias de la audiencia que he tenido fortuna ahorita de que se una, estos días quieren saber, pues, qué estudiar, ¿no? Y esa es una gran pregunta. ¿Tú cómo decidiste que ingeniería en sistemas? ¿Qué variables consideraste o qué onda? ¿Cómo fue tu decisión? Ok, mira, pues todo empezó desde vocacional. Yo ingresé a empezar a un CECIT cuando hice un examen de admisión para nivel medio superior, pues era poder estudiar la carrera de técnico en sistemas automotrices, ¿no? Eso era lo que me llamaba la atención. Wow, Sin caray, embargo, cuando entonces sí fue hubo un la cambio, ¿eh? asignación Wow. de carreras, sí, fue un cambio un poquito radical. eh, Realmente cuando fue la asignación de carreras, pues me tocó en compu. Y en ese entonces, pues no era como que siempre tuve contacto con computadoras y que me interesaba un poquito, pues lo típico, ¿no? Aprender a instalar ciertos juegos, craquearlos, ¿no? Porque en ese entonces pues no había como que el dinero para comprar un juego Sí, original. siempre inicia la Pues curiosidad me de, metí de, de programas a juegos y aplicaciones, sí. exacto. Y digo, a pesar de que tenía ya ese acercamiento, pues realmente mi intención era estudiar la carrera de técnico en sistemas automotrices. Cuando me asignan computación, pues busqué el cambio de carrera. En un inicio sí lo busqué. Sin embargo, tenía dos compañeros, ¿no? Con los que venía en segundo semestre, que me llevaba muy bien con ellos. Y los tres nos quedamos en computación y prácticamente en el mismo grupo. Entonces, pues decidí mantener pues ese contacto con mis amigos y ya estando en la carrera de técnico en computación, pues ya sabes, ¿no? El primer acercamiento a lo que es la programación, los típicos diagramas de flujo, ahí el pseudocódigo, que son elementos o componentes básicos, al menos cuando te empiezas a adentrar en esto de la programación, que tienes que conocer. Al principio se me hacían súper aburridos, no me gustaban realmente, no, detestaba esas materias, ¿no? Y sentía que eran muy aburridas. Pues poco a poco le fui agarrando el cariño y fui viendo lo más interesante. Y creo que lo que cambió o realmente lo que me hizo ya tomar como decisión enfocarme más a la computación fue la experiencia con un profesor. Este profesor era muy difícil en sentido de carácter, ¿no? Era muy exigente, pero el conocimiento que te transmitía, pues la verdad es que era y es muy bueno. Entonces, ¿Ese profesor eso que mencionas lo conociste en la vocacional durante tu carrera técnica? sí, fue en la vocacional, fue aproximadamente por quinto y sexto semestre, o sea, incluso no fue el primer año que me aventé de la carrera de técnico en la vocacional, pues la verdad no la pasé muy bien. Pero Porque ya no era lo que querías precisamente, no era lo que pues. ex, sí, correcto, o sea, justo por eso. Ya en quinto y sexto semestre que tuve a este profesor, las dos materias que las recuerdo, una se llama Tecnologías para la Web y la otra es Desarrollo de Software. A pesar de que se ocupaban ahí ciertos lenguajes que pues, realmente hoy no son tan vigentes, a excepción de PHP, que todavía tiene vida. Claro, sí, Eh, la web está un porcentaje arriba del 80 en PHP todavía, ¿no? Correcto. Y pues en ese entonces era al menos la
tecnologías para la web, era el lenguaje en el que nos enseñaba este profesor. A mí lo que me llamó la atención fue ver la parte de programación desde el sentido lógico, no tanto, pues no tanto verlo como tal, como simplemente hacer un programa, sino poder abstraer esa lógica de la red, poder convertir un problema en un código. Y eso me empezó a llamar mucho la atención por la forma en la que él abstraía toda esta realidad y la plasmaba dentro de un código. Se me hacía muy interesante. La verdad O es sea, que tú desde ese entonces empezaste a dilucidar que hacer software quizás o programar no es solamente es escribir palabritas de una documentación que ya está establecida por quien implementó el lenguaje o el framework, sino tú ya viste que es tener el conocimiento de que hay una estructura lógica de cómo resolver un problema y más allá de eso. Y eso creo que para las personas que estudian sistemas, tú tenías entonces, me doy cuenta que ya empezabas a formar la habilidad, aunque no estabas convencido del todo de desarrollarte en ese campo, pero tú ya tenías varias habilidades de lógica. Y de hecho te recuerdo tuve el placer, el gusto de estar contigo en algunos equipos ahí en nuestra formación cuando estuvimos en la uni. Y Ajá. pues eres un cuate pues, abusado y la lógica se te ve luego. Tú estructuras desde la forma en que argumentabas respuestas a cómo desarrollabas algunos tus planteamientos, se veía que había estructura lógica. Y eso es algo que yo creo que es muy importante para las personas que se quieren dedicar a esto, ¿no crees? Sí, sin duda. Digo, pues prácticamente todo lo que conocemos hoy, al menos en cuanto a las tecnologías que usamos como herramientas, pues tienen un sustento y ese sustento pues es meramente todo a partir de una premisa que pues es un poquito complicado, ¿no? Porque a mí me ha pasado que cuando intento explicarle a una persona realmente o realmente qué es el proceso de poder tú crear o plasmar una idea ya en un código para poder hacer ya sea una aplicación web, una aplicación móvil o incluso todo lo que hay detrás, ¿no? De lo que al menos lo que el usuario comúnmente conoce, que es la interacción con la interfaz de usuario y todo eso, pues sí es un poquito, o he notado que es un poquito difícil, porque la mayoría de las personas no tienen como que en mente que para poder hacer esto tienes que abstraer del mundo ciertas cosas que tienes que plasmar ya directamente en un código y que es muy complicado si no entiendes la parte de la realidad, cómo funciona, muy difícilmente lo vas a poder reflejar ya dentro de una aplicación. Y es... Me recuerdas mucho que, por ejemplo, en redes sociales circula una imagen en Facebook, bueno, yo la vi en Facebook al menos, que era de un cuate que decía que los pedimentos que supuestamente el cliente creía, ¿no? Para cómo hacía él para hacer el sistema. Decía, computadora, por favor, quiero que hagas una página web que tenga efectos wow y que tenga animaciones y todo. Y por favor, que tenga pocos bugs para que el cliente no me, pues para que tenga algo que cobrarle al cliente, ¿no? Como si realmente fuera tan fácil, pues nada más tengo una idea y ya lo voy a tener en la aplicación en unos días, ¿no? En una semana. Sí, correcto. Eso es muy común y bueno, hoy que estoy en el área de consultoría, pues realmente lo veo todos los días, ¿no? En el sentido de que pues prácticamente estamos con determinados clientes a los que ya tienen un problema y tú tienes que primero analizar, ¿no? La situación, la problemática y luego tienes que considerar muchas cosas. Algo que he notado que también, o al menos en mi experiencia me ha servido demasiado, es poder ponerte en el lado del cliente y en el lado del usuario. De, ¿quién va a utilizar esta aplicación? Ah, pues lo va a utilizar una persona que tiene este perfil, que tiene estas habilidades y que por el giro que desempeña en su trabajo, pues tal vez puede tener estos, ya sean incluso hasta prejuicios, ¿no? De cómo funciona una herramienta. Eso tú lo tienes que tomar en cuenta para poder darle una solución que realmente se adapte a lo que él necesita. Porque Oye, algo que me ha tocado mucho, digo, en experiencia y con compañeros, es que muchas veces nosotros asumimos, o sea, nosotros hablo bajo el rol de desarrolladores o de consultores o de programadores prácticamente en cualquiera de las áreas en las que te estés enfocando, nosotros sí. asumimos que lo que nosotros pensamos, el usuario lo va a entender de la misma forma. Y ese es un error garrafal. O sea, es Sí, lo es peor bien que puedes hacer. difícil porque ya Pensar que estás, como tú estás ya lo mucho tiempo. razonaste de esta forma, así va a ser.
es bien difícil porque estás mucho tiempo con la computadora y ya, como tú dices, te formaste de una cierta lógica y luego tú ya la tienes en mente bien, tú ya la estructuraste en tu cabeza, luego, pero luego para compartirla, ¿qué problemas se vuelve, no? Sí, correcto, es muy complicado. De hecho, creo yo que cuando estás empezando ya a diseñar y a desarrollar, es uno de los errores más comunes que te puedes topar, ¿no? El hecho de poder, o de tener más bien que analizar este tipo de problemáticas. Y eso me llamaba la atención de este profesor. Él nos inculcaba mucho eso, ¿no? O sea, él te decía, pues sí, ya tienes que hacer un código que haga la sumatoria de esta serie, ¿no? Y te ponía por ahí una serie matemática y tú tenías que hacer primero el diagrama de flujo, luego el pseudocódigo y ya por último pasar al código, ¿no? Para ya realmente desarrollar la solución a tu problema. Entonces, él era el típico profesor que si te dejaba un programa en el que tuvieras que ingresar determinados números, por ejemplo, el típico, ¿no? La tabla del número que ingreses. Si tú ingresas el número 5, te imprime la tabla del 5, ¿no? La tabla de multiplicar. Entonces, pues tú te concentrabas en eso realmente, ¿no? Tiene que imprimir la tabla del 5. Y empezabas a hacer. Y cuando llegaba la revisión, este profe lo primero que hacía era ingresar una letra, ingresaba una A, pum, y pues obviamente tu programa tronaba, ¿no? Entonces, ayer acontecía, bueno, sí, resolviste el problema, pero no consideraste que la persona probablemente se puede equivocar y en lugar de ingresar un número, te puede ingresar una letra, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo tú para poder evitar ese tipo de problemas? ¿Y qué estás haciendo tú para poder indicarle a quien vaya a utilizar tu código que debe de forzosamente introducir un número, ¿no? Al menos para este problema. Claro. Entonces, pues ese tipo de observaciones de cómo, pues al final desembocaban en eso, ¿no? En que tenías que analizar las cosas, tenías que pensar de forma lógica y de forma realista también de los posibles escenarios a los que te puedas enfrentar. Entonces, eso me empezó a llamar mucho la atención y dije, bueno, pues yo quiero aprender a poder analizar y razonar de esta manera, ¿no? Oye, y Pero como creo consultor, que al menos, platicando ya más a fondo de, por ejemplo, de tu actividad, como consultor, ¿nos podrías platicar un poco cuáles son las actividades que desempeña un consultor de software? sí, pues mira, prácticamente tienes que adaptarte a la problemática que tenga una empresa. Cuando tú como consultor realmente no eres parte de una empresa a la que le vas a resolver un problema, ¿no? A nosotros nos contratan precisamente para poder resolver un problema que ya tiene arrastrando, algunas veces puede ser pequeño o incluso puede ser grande, alguna institución. Por lo regular no trabajamos con empresas de tecnología, ¿no? Porque pues una empresa de tecnología, en teoría, tiene a personal capacitado que puede resolver ese tipo de problemáticas. Sí, que Pero debería, claro. empresas que no claro, pero por ejemplo, empresas que no se desenvuelven en el ámbito tecnológico, por ejemplo, hoy trabajo con un de Afores. Ellos, su negocio como tal es la Afore, ellos invierten ese dinero, pues tienen ahí muchas áreas, específicamente estoy con el área de inversiones, pero ellos tienen un departamento de TI muy pequeño. Entonces, ocupan una tecnología que actualmente que se llama MuleSoft. Es un bus de integración de aplicaciones. Entonces, esta tecnología, pues la verdad es que es una herramienta muy poderosa. Actualmente pertenece a la compañía de Salesforce. Entonces, esa herramienta tiene un potencial enorme, ¿no? Sin embargo, el sistema actual que tienen con este cliente pues no está diseñado de la mejor forma. Entonces, su personal de TI tampoco es experto en esta tecnología. Entonces, he ahí que ellos tuvieran que buscar a una empresa, en este caso a la consultora donde yo estoy, para poder resolver ese problema, ¿no? Como tal, lo puedes ver como de que, pues la verdad, tenemos este problema, no lo podemos resolver, pero déjame llamar a un experto, ¿no? Entonces van y buscan a una empresa que sea experto, al menos en esta área de integración de middleware, que se podría también conocer de esa forma. Entonces nos buscan a nosotros llegamos, analizamos el problema y tenemos que analizar desde la parte de cómo funciona el negocio
hasta la parte de cómo está construida la aplicación. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que tengas que tener interacción con el cliente, interacción con el usuario que está utilizando esa plataforma, interacción con el equipo de TI que existe actualmente, y si es el caso, que al menos con este cliente lo es, tener contacto con sistemas externos que se estén comunicando o proveyendo de información a la empresa como tal. Caray, Entonces, sí la es verdad es tratar que con son muchas actividades. personas, ¿eh? Es con muchas áreas y Correcto. no solo tuya, sino de la otra empresa. ¿Cómo es la relación que tú has visto que se llevan en esa área, en especial en sistemas? ¿Cuál es la relación con tus compañeros, con las personas que trabajas, con los socios? ¿Cómo es esta relación? Pues con el área de sistemas, pues la verdad es que es un poquito más, pues más fácil de llevar una relación, porque obviamente pues ya involucras a la parte del lenguaje técnico. Entonces, pues es más fácil que te pongas de acuerdo, que puedas ahí planear una estrategia, que puedas hacer ese paso del traslado de información, ¿no? Porque obviamente cuando llegas, pues lo primero, la primera persona que buscas es al de sistemas, ¿no? Para que te diga realmente pues, cuál es el estatus actual o cuál es la problemática actual Así que si y verlo tráiganme a desde un alguien que punto de hable mi vista idioma, por estratégico. favor. Ajá, correcto. Al menos hablando con la parte del área de sistemas. Con el área del negocio, pues ahí sí tienes que ser un poquito, pues muy atento. Tienes que tener esa proactividad para poder entender de qué va el negocio, cuál es el giro del negocio, porque al menos cuando nosotros hablamos o tenemos por ahí algunas llamadas, algunas conversaciones con la gente que es de negocio como tal, o sea, que son los usuarios que utilizan el sistema o a los usuarios a los que les sirve realmente la información que tú generas con ese sistema, pues ellos no hablan lenguaje técnico. Entonces, algo, o al menos esto, digo, esto es algo que a mí me ha servido mucho, es antes de llegar al negocio, pues primero, lo primero que haces es investigar, ¿no? O sea, ¿con qué cliente voy a trabajar? Ah, pues voy a trabajar con este cliente que se dedica a la Afore. ¿Y qué es la Afore? ¿No? Pues tienes que investigar, o sea, prácticamente, ¿no? Pues, pues es algo que te sirve para tu retiro, cómo funciona o cómo te van a dar ese dinero. Ah, pues en el tiempo que tú estás dando aportaciones para tu Afore, esta empresa se dedica a invertirlo en instrumentos de inversión de renta fija, de renta variable, que es la bolsa. Entonces empiezas a empaparte del contexto de a lo que se dedica ese negocio, porque a partir de eso tú te vas a poder dar una idea de más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que debería de ser o cuál es el deber ser, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes ese contexto, que te empapaste de eso, al menos a mí me ha servido mucho, que ya cuando tienes una plática con el cliente y con el usuario, ya la interacción es más amigable. ¿Por qué? Porque ya no es pues es que yo hablo lenguaje de sistemas, pero tú hablas lenguaje de economía, entonces Claro, y pues aparte, chocamos a qué lo mejor. confianza me da saber alguien, bueno, que alguien me diga que me va a ayudar y no tenga ni idea de qué me dedico, ¿no? Exactamente. Sí, justo eso, o sea, ese tipo de actividades al final se basan en eso, o sea, se basan en qué tanta confianza les inspiras, eh, también qué tan fuerte haces ese lazo de comunicación y a partir de eso, pues ya, o sea, todo lo demás pues va fluyendo poco a poco. De hecho, esto que te comentaba ahorita de poder aprender, o al menos algo que me ha gustado de la consultoría es que te permite aprender de todo. Eh, Prácticamente yo cuando llegué con este cliente, pues yo no sabía nada de inversiones, ¿no? No sabía nada incluso no tenía en mente la parte de la Afore para mi retiro y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de que empiezo a trabajar con ellos, pues me empiezo a empapar de eso, me empieza a interesar y de ahí sale un hobby, ¿no? Un pasatiempo que ahorita tengo, que son las inversiones y que también es algo que lo estoy viendo pues como una oportunidad Oye, también caray, de eso de las poder. inversiones está muy padre. Platícanos más acerca de esas otras actividades que llevas a cabo, porque no porque nos dediquemos a software o a programación o a hacer o enfermería, construcción, no significa que no tenemos otros aspectos de nuestra vida. En otros aspectos, qué otras actividades llevas tú? Mira, pues en un instante, bueno, en un principio siempre me ha gustado la música y a pesar de que no le he puesto, digamos, no le he dedicado el tiempo, no le he puesto el empeño que a lo mejor me gustaría,
pues sigo metido un poco en eso. Me gusta, en general me gusta toda la música, pero me inclino un poquito más por la música electrónica. Me gustan los festivales de música, de electrónica, me gusta escucharla, de vez en cuando producir ahí algunas pistas que, digo, aún me considero a un nivel muy amateur, Wow, o sea, pero ¿te has pues es metido algo ya a que componer ahí tus propias piezas? Oye, eso está padre. sí, ajá, pues realmente este hobby sí lo mantengo desde que estaba en la secundaria prácticamente. Igual al principio pues es un poquito nada más de conocer, ya con el tiempo vas aprendiendo que hay nuevas herramientas, que incluso ya hay software, ¿no? Que es musical, eso también me llama un poquito la atención, que de hecho también fue uno de los motivos, aunque actualmente no lo tengo en el canal o no lo tengo como en una meta a mediano o corto plazo, sí me gustaría por ahí combinar, ¿no? Esos dos pasatiempos de la música y al menos lo que me dedico ahorita, que es la ingeniería en software, poder a lo mejor yo hacer un producto, ¿no? Mío, que pueda ¿Y ayudarme tus a la conocimientos de producción, sistemas te han producción ayudado de musical. alguna forma a tu hobby, que es la composición de música electrónica? ¿De alguna forma te ayuda? Claro, sí, sí, o sea, digo, desde la parte de la ingeniería, porque obviamente sabemos que toda esta parte de audio es como tal una rama de ingeniería. Entonces, las bases de ingeniería sí me han permitido ya verlo desde una perspectiva diferente a como lo veía, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, ¿no? Y cuando estaba en la prepa lo veía así, un pasatiempo y todo, pero realmente no me preocupaba por otro tipo de cosas. Hoy ya entiendo un poquito más, pues, todo lo que hay detrás y cómo poder hacer por ejemplo, una percusión, cómo poder hacer un sample. O sea, ese tipo de detallitos que al menos los conocía porque los ocupas en una herramienta, pero no sabes cómo se construyen. Entonces, la parte de la ingeniería, claro que me ha permitido aprender mucho de todo lo demás, de todos mis pasatiempos, específicamente hablando de las inversiones, que era lo que me preguntabas ahorita. Ajá, de Eh, las inversiones Al que hay. menos sí, pues en esto todo empezó prácticamente por el hecho de que empiezas a ver la Afore y yo empiezo precisamente por estar en el área de inversiones, empiezo a notar que en distintas sesiones con los usuarios, en las que al menos a mí me invitaban, que no necesariamente yo tenía que estar ahí pues explicando algo o simplemente interactuando con ellos, pero pues eran sesiones en las que pues si surgía alguna necesidad de sistemas, alguna necesidad de TI, pues prácticamente tienes que estar presente, ¿no? Pero cuando yo estaba presente en esas reuniones, se hablaba mucho es que vamos a operar un futuro, o vamos a operar este nuevo ETF, y vamos a operar, entonces pues tú te quedas así, ya caray, pues, no entiendo, ¿no? O sea, ¿De qué ¿qué es están un hablando y eso futuro? ¿Qué qué es un es? ETF? Ajá. Ajá, exacto. Entonces, digo, ahí también entra un poquito lo que te comentaba, que qué tan proactivo seas y qué tanto te intereses del tema, pero al menos en lo personal, a mí no, yo no me siento muy cómodo cuando estoy en una conversación y realmente no entiendo de lo que están hablando, ¿no? O sea, me siento hasta cierto punto no excluido, pero sí siento que no aporto nada y tampoco estoy entendiendo el objetivo que puede ser muy enriquecedor y siento que me lo estoy perdiendo, ¿no? Siento que me estoy perdiendo esta plática que se escucha interesante porque no entiendo los términos y los conceptos que están empleando. Chéquense, Entonces, a chavos, partir de esa ahí, parte de la oportunidad de que como consultor de software, él se puede permear de un buen de áreas y ramos con las empresas que sea de la industria con la que trabaja. Entonces, es una oportunidad que también debe considerar que no solamente hablar de o ser alguien de sistemas o de software o relacionado con el área, solamente tienes que estar casado con esos temas. Te puedes meter a otros y aquí Omar está demostrando que pues, la actitud es lo primerito para que aprender otras cosas. sí, totalmente de acuerdo. Digo, eso, a pesar de que suena, pues de que suena sencillo, la verdad es que sí necesitas emplearle y dedicarle mucho tiempo, tener muchas ganas de realmente aprender, porque digo, también me he enfrentado con compañeros que pues simplemente ellos se dedican a lo suyo y yo soy de sistemas y a mí nada más dime y con bolitas y palitos qué quieres que haga, ¿no? Que te ponga un 2 te pongo un 2. Que haga una multiplicación, lo multiplico.
Entonces, también está ese lado, ¿no? Y que se vale, o sea, realmente digo, ahí depende de los intereses de cada quien. Al menos hablando por mí, a mí sí me interesa mucho eso. Creo, yo lo veo tal cual, lo veo como una oportunidad de aprender de todo. Y es eso, ¿no? O sea, al final cuando yo me empiezo a enfrentar a eso, pues me empiezo a buscar, oye, ¿qué pues, es un futuro? ¿Qué es un ETF? ¿Qué es una Oye, Omar, y acción? precisamente de las Sí, inversiones, ¿tú estás teniendo ahorita alguna inversión activa, participación en bolsa o algún fondo de inversión a largo plazo o algo así, en CETES? sí, sí, de hecho, pues actualmente estoy pues enfocado un poquito en construir mi portafolio de inversión, que es pues uno de los primeros pasos, ¿no? que tendrías que dar cuando te metes a este mundo de las inversiones. Lo primero, pues obviamente es estar seguro de que no tienes alguna deuda y en caso de que la tengas, pues lo primero es cubrir esas deudas. Creo que es una muy mala estrategia meterte a invertir si tienes por ahí alguna deuda. Entonces, creo que ese es Ese el es un primer muy buen paso. consejo, Omar, de verdad. Créeme que sí es muy importante poner eso en la mesa. Sí, y digo, todo esto también, digo, me gusta resaltar que esta parte, al menos en nuestra formación como ingenieros, si bien tenemos algunas materias que nos hablan de esto, el común denominador en un estudiante de ingeniería es esas materias son de chocolate, ¿no? Pues esas materias, pues no, ¿de qué me van a servir, no? A mí enséñame a programar. He notado que es muy común eso en el área de ingeniería, ¿no? Que toda la parte, al menos de materias de economía y de materias de sociales, pues sí están muy demeritadas y no le sacan el provecho que realmente le puedes dar, porque, pues sinceramente ya cuando te enfrentas al mundo laboral, nada es como en la universidad. No te van a poner nada más a programar y ya, ¿no? O sea, tienes que hacer más cosas. Y cuando ya empiezas a percibir un sueldo y cuando empiezas a enfrentarte a los impuestos y cuando empiezas a enfrentarte a poder o Ahí es tener una donde te acuerdas de estrategia tus para profes de retiro. administración Ah, financiera o lo que sea y dices, le hubiera puesto un poco de atención que sea para esto, ¿no? exactamente. Mira, aquí me gustaría destacar algo que esta parte también, digo, a pesar de que fue muy reforzada ya ahorita que estuve trabajando con este cliente, quien me inculcó pues digamos, ese pensamiento de preocuparte eh, por cómo vas a manejar toda la parte fiscal de tu trabajo, o sea, ya como ingeniero, fue un profesor de SCOM que se llama Ariel, no sé si lo conoces. Claro que sí, sí, Con un él tipazo tomé ese una materia profesor. optativa. Ese profesor es una joya. Y la verdad no entiendo cómo algunos alumnos no aprovechan pues prácticamente todo su expertise y todo lo que te brinda. La verdad es que te da demasiados consejos que no tienen nada que ver con si programas bien, con si nada de eso, ¿no? O sea, él te da realmente consejos que te van a servir para cuando ya estés ejerciendo en el mundo laboral. Entonces, eso es demasiado importante. El de contratos, ¿no? Aprende a leer un contrato, aprende a tú a hacer un contrato, porque si tú vas a trabajar como freelance o no te vas a ir a una empresa, pero tú vas a trabajar como freelance, tienes que aprender a hacer tus contratos y tienes que aprender a ver la parte de cuánto vas a cobrar o sea, todo ese tipo de consejos que no, que regularmente uno omite estando en la carrera porque está más preocupado por aprender lo técnico y ya cuando sales, pues pum, ¿no? O sea, ya Sí, y es prácticamente tienes que importante aprender. porque, chécate, te voy a platicar algo. Yo desde joven, bueno, desde joven y niño, mi papá como es contador, siempre cuando le dije que tenía interés por estudiar ingeniería en sistemas, a él pues obviamente le agradó la idea porque veía como los sistemas, algo relacionado con lo que se usará en el futuro y pues esta oferta que podía haber de demanda laboral y todo eso. Y él me decía, tú como ingeniero podrías tener menos problemas para entender las matemáticas que están detrás de un estado financiero, inclusive para armar esto de la bolsa, que también a mí me encanta este tema. De hecho, yo he participado 3 años consecutivos en el reto Actinver, que es un reto bursátil en donde tú armas, te dan un millón de pesos que es de virtual y tú armas tu portafolio de inversión y ahí pues haces la simulación de tus estrategias. Es un concurso y el ganador del primer lugar son 500,000 pesos, el segundo también obtiene una cantidad y así consecutivamente.
En uno de esos retos, pues mi hermano ganó el segundo lugar y desde ahí me empecé a interesar. Y definitivamente sí, yo creo que sí tenía algo de razón mi papá, porque ya cuando empiezas a ver ahí, te metes a páginas como Investing, a ver cómo está, o TradingView para ver cómo está la bolsa, ver cómo están las razones financieras de una empresa, pues te das cuenta que la matemática que está detrás ahí no es inalcanzable para alguien que sí puso atención a sus clases de ingeniería, de matemáticas. O tú cómo has Correcto. visto también ese desarrollo que tú has visto al aprender, que es que también te ha ayudado entonces la ingeniería, ¿no? También comentas. Sí, sin duda. Digo, bueno, gran parte de esto, pues al final, todo lo que hay detrás, pues es un modelo matemático, ¿no? Eh, Algunos incluso indicadores que utilizan para poder invertir y todo eso, pues no son más que estadística por detrás. Entonces, la verdad es que el área de ingeniería y en general me gustaría más que la ingeniería destacar la matemática porque creo que es una parte fuerte de la formación como ingeniero. Eh, pues el hecho de que tú entiendas y tengas claro al menos esta área te abre muchas puertas y te permite entender no nada más esto de las inversiones, sino en general, ¿no? O sea, cómo funciona prácticamente todo. Actualmente mucho es análisis de datos, de Big Data, pero al final hasta que no puedas tú hacer algo con esa información, pues no lo vas a poder o no lo vas a poder explotar al máximo. Entonces, pues todo esto pues detrás tiene demasiada Ahorita matemática. como Entonces, Omar para mí, ya que nos mencionó el tema de las bolsas y eso, para los que nos están escuchando y están interesados también un poco más de eso, me resuena en la mente un libro que a mí me gustó mucho cuando empecé a checar lo de las inversiones, que de verdad para que no cometas muchos errores, es que como aquí mucha información en internet, luego terminan vendiéndote cursos o luego dicen que son cursos de humo. claro. Hay muchísima información en internet que luego no sabes dilucidar cuál es fidedigna, cuál te puede servir. Hay un libro muy interesante que se llama Un paseo por lo aleatorio en Wall Street. Y caray, cuando lo leí dije, ¿cómo me hubiera gustado haber leído este libro hace 2 años cuando empecé a hacer lo de inversiones? Porque si te metes con todo tipo de información que está. El objetivo luego de la persona que lo expone es ganar dinero, ¿no? Y se aprovecha luego de la ignorancia de otros. Y, y pues sí hay mucho que tienes que tener cuidado porque estás manejando dinero y no lo puedes dejar al azar o como si fuera nada más ahí una apuesta. También en las inversiones hay que tener mucho cuidado en qué deposita uno su confianza al invertir. Claro, y bueno, creo que esto, pues también sí, eso es muy importante que lo resaltes porque eh, retomando un poquito lo que comentabas, sí he notado, al menos con algunos amigos que también están interesados ahora en esto de las inversiones, que la verdad a mí me da mucho gusto que ya haya más formas de que la persona promedio pueda meterse a invertir sin necesidad de tener un capital grandísimo como lo era anteriormente. La verdad es que a mí eso me da mucho gusto porque de alguna forma entiendes que todas estas plataformas que hoy te permiten invertir desde 100 pesos, desde 1000 pesos, pues al final derivan de esto, ¿no? Derivan de la carrera a la que nosotros nos dedicamos, que es la ingeniería en software, que al final es una aplicación que tuvo que diseñar alguna persona, que tuvo que programar alguna persona para que esto se pudiera facilitar para el público pues, prácticamente en general, ¿no? O sea, que ya no hay como tal hoy algo que te diga, no, pues es que para poder invertir, pues necesitas juntar 1 millón de pesos, ¿no? O el mínimo para entrar a bolsa, pues son 100,000, 200,000 pesos, ¿no? O sea, eso hoy en día ya no existe, Sí, entonces, este despliegue con las o existe, fintech que pero viene con los últimos años, sí ha tenido varias cosas buenas para el usuario, porque tanto la facilidad de que no vayas a una sucursal para hacer operaciones, que eso ya tiene ya algunos añitos, pero ya como mencionas, ya hay opciones para ponerte a invertir y está, como tú dices, no necesitas mucho dinero, a veces hasta puedes abrir desde 30 pesos o cosas así. Pues está padre que te empieces a permear de sí, esa información. sí, o sea, en eso pues, prácticamente, pues es un área que si bien ya lleva algunos años desarrollándose, pues yo creo que todavía tiene mucho potencial. Y sí, la parte de la información es también algo pues algo que destacar, porque al menos lo típico es que uno a lo mejor corra a ver un video de YouTube o veas por ahí algún blog, pero realmente
si bien te ayuda a darte un panorama, creo que la parte de tú investigar y basarte por ahí en algún libro, pues es totalmente lo mejor que puedes hacer. Ahorita que mencionaste lo del reto Actinver, en SCOM teníamos un profesor que él impartía la clase de administración financiera, el profesor Bustos, y él en esta clase de administración financiera, parte de un punto extra que él manejaba en su evaluación era poder entrar a un juego que se llama Axie Game, que es muy Ah, sí, parecido es el de City a Banamex, ¿no? Timer. Correcto, es el de Citibanamex. Entonces tú partes con 1 millón de pesos virtuales también y puedes operar en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces es lo mismo. Ahí recuerdo muy bien que el primer reto era ganar 1 peso. Entonces su primer reto es ganar 1 peso, su segundo reto es 100 pesos y así te vas, ¿no? Entonces, ese era, la verdad es que fue el primer acercamiento que tuve realmente con lo que al menos con la bolsa. En su momento realmente no le tomé la importancia, no lo vi como algo tan interesante. Chéquense las personas que están escuchando a Omar la posibilidad y la visión que ha tenido él. Ingeniero, consultor de software, músico y ahora inversionista. ¿Qué posibilidades hay, eh? Sí, la verdad es que, digo, pues siempre me ha gustado aprender un poquito de todo. Para mí es muy gratificante y no solo por aprenderlo, sino porque me gusta compartirlo. Oye, y Realmente, precisamente con esta elección de qué cosas aprender o en qué especializarse, surge ahí una de las tantas cuestionantes que son frecuentes. ¿Cómo decide uno, ya que, por ejemplo, que ya estás en el área de sistemas o en computación, cómo decides en qué especializarte? Porque hay muchas cosas, hay consultoría de negocios, hay ciencia de datos, ingeniería de datos, business intelligence, backend. ¿Cómo eliges entre todo ese mar de opciones? ¿Qué es lo que deberías de hacer en sistemas? Muchas personas creen que, ya elegí ingeniería en sistemas y pues va a ser eso. No, te vas a tener que especializar. ¿Y en qué? ¿Cómo eliges eso? sí, o se relaciona mucho con web, ¿no? Yo he visto que muchos lo relacionan con aprender React y este tipo de frameworks. Pues mira, la verdad, eh, creo que desde que te vas formando, al menos en la ingeniería, empiezas a notar que hay ciertas materias en las que a lo mejor te desenvuelves mejor o que te llaman más la atención, o algunas que no las imparten realmente como tal, pero que te gustaría aprender más de ello, ¿no? Al menos en SCOM, que es pues prácticamente en donde cursamos la universidad, pues si bien te dan la materia de base de datos, te dan la materia de redes y obviamente de ahí va redes 2 y entonces empiezas a explorar un poquito, te dan materia de tecnologías para la web, está la optativa de redes neuronales, también está la optativa de web development, o sea, existen gran variedad eh, de materias que te pueden ir dando una idea de qué sí te gusta y qué no. Eh, O Al sea, menos lo que tú estás diciendo, Omar, es que las personas que luego les toca una materia que a lo mejor ellos no querían eso, deberían de verlo como una oportunidad de poder explorar pues las opciones que hay para ver qué me gusta. correcto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, y muchas veces no dejarte ir porque también me ha pasado, ¿no? Que en algunas materias no era tanto que la materia no me llamara la atención, sino que simplemente el profesor que me la estaba impartiendo a lo mejor no logró transmitirme esa pasión o realmente, eh, pues, todo el mundo de posibilidades que podías hacer con esto, ¿no? Entonces, puede que también haya mucho de eso. Cierto. Realmente Relacionamos creo a veces que una mala experiencia con con que no tenemos talento para algo y puede que estemos equivocados. sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Creo que yo resumiría todo esto en ser proactivo, en conocerte a ti mismo, tratar de conocer qué es lo que te gusta, porque muchas veces dejamos esto de lado. Y ahí entra una parte muy importante que creo que no lo había tocado como tal, pero eh, al menos en toda la estancia que tuve en vocacional y toda la estancia que tuve en la universidad, algo que no dejé de hacer fue divertirme. Fue tratar de seguir buscando qué me gusta, qué no me gusta. Y al final conocerte a ti mismo, porque eso va en gran medida, va a determinar qué decisión vas a tomar cuando ya salgas a buscar un trabajo y decidas si quiero trabajar aquí y no quiero trabajar aquí.
A mí me pasó cuando yo empecé a buscar trabajo, me hablaron de algunos lugares y simplemente algunos no me convencieron porque yo, o sea, creo que también esa es otra de las cosas, ¿no? Uno cuando sale a pedir trabajo a veces tienes como que esa soltura para poder preguntar, oye, ¿y qué voy a hacer, no? Y con qué personas voy a trabajar, Claro, y sí. oye, ¿y qué tal está el ambiente de trabajo, no? O sea, qué tipo de actividades es común que pasen, ¿no? Por ejemplo, si te vas a quedar más tiempo de lo que es, ¿no? O qué más me ofreces aparte del sueldo, a lo mejor una certificación y algún curso. O sea, ese tipo de cosas yo intentaba preguntarlas. Al principio me costaba un poquito de trabajo porque pues obviamente te da pena, ¿no? Siendo el primer trabajo, siendo la primera vez que pides trabajo profesionalmente. A mí me sirvió mucho que desde que iba en la secundaria yo trabajé de muchas cosas, no de mi carrera, no de nada de eso, pero eso me ayudó demasiado a soltarme a tal grado de que cuando yo ya egresé y salí a buscar trabajo ya no tenía miedo de pedir, de salir a buscar trabajo, ¿no? Porque anteriormente ya lo había hecho y en otras áreas. Entonces, eso también te permite poder ver y decir, oye, pues es que en este trabajo, a lo mejor a mí me gusta el desarrollo web, pero al menos las empresas con las que he tenido acercamiento, pues ocupan esta tecnología que yo considero, pues que ya es algo vieja, ¿no? O ocupan este framework que realmente sí es bueno, pero yo estoy más enfocado a emplear estas otras tecnologías, ¿no? Entonces, eso, o sea, el que tú puedas formar ese criterio, solamente te lo da el hecho de que conozcas y sepas qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Eso que dijiste Entonces, me parece valiosísimo, lo que mencionaste de conócete a ti mismo, porque definitivamente hay algunas personas, y lo he mencionado en otras sesiones, en otras emisiones, que algunos chavos buscan a qué dedicarse con una búsqueda en Internet en Google. Dicen, ¿cuál es la mejor carrera? ¿Cuál es el trabajo mejor pagado? Y solamente se fijan en los numeritos que salen ahí. ¿Y qué tal si correcto. realmente eso no es lo que te gusta? ¿Qué tal si hay otra cosa que a ti te puede dejar satisfacción al hacer más que todas las que aparecen en el listado? Y tú por solamente guiarte con eso, no te pones a intentar y no la descubres. Correcto, sí, pues prácticamente es eso, digo, a mí me ha funcionado, digo, no necesariamente, pues a todos, e incluso conozco personas que desde que entraron a la carrera ya saben lo que quieren, son personas súper seguras de lo que, prácticamente de a lo que van, y eso también me pasa, y está el lado contrario, ¿no? Que hay personas que entran incluso a alguna carrera que llegué a conocer compañeros que estaban ahí porque su hermano estudió eso, porque su papá le dijo, porque prácticamente no fue una decisión de ellos y muchas veces eso desemboca en que termines abandonando la carrera a la mitad del transcurso, que pues realmente sí terminaste, pero como no tuviste esa pasión de realmente, pues sí me quiero dedicar a esto, pues a lo mejor y no, pues la formación no fue tan satisfactoria y al momento de salir a trabajar no te sientes a gusto, ¿no? Y terminas por buscar otra opción, que es totalmente válido también, o sea, creo que no hay nada como darte cuenta a tiempo de lo que a lo mejor no es esto lo que quieres o no es así como lo esperaba, que también esa es otra de las cosas que puede pasar mucho en la universidad, tal vez algunas veces uno idealiza el hecho de que voy a entrar a esta carrera y como en YouTube vi que se hace esto y esto, pues esto me van a enseñar, ¿no? Y pum, llegas a la universidad y resulta que siguen ocupando tecnologías o lenguajes viejísimos. Claro, eso es la diferencia Eh, de lo que tú crees que puede ser a experimentarlo realmente. Y así es como te das cuenta de que en exactamente, qué cosas eres bueno, qué te gusta. No, pues realmente no era lo que pensaba según como el video o la persona que me comentó. Pero tener información de otras personas, experiencias como tú, Omar, que ya tienes alguna experiencia, pues obviamente eso es lo que escuchar a esas personas es lo que te va a dar la pauta para que no te equivoques tanto. Al final lo que quisiéramos, yo creo que la mayoría es acertar a la primera, ¿no? No decir, ay, caray, me equivoqué, esta no era la que quería. Quisiéramos, yo creo que en la mayoría, acertar a la primera. A veces no se puede. correcto. Y Sí, una es, pregunta que ya es más, un poquito divergente a lo que venimos manejando, pero es que también es una de las que vienen aquí frecuentes, es, ¿qué es mejor? sí, sí. ¿Especializarse en una cosa o aprender un poco de varias?
¿El que abarca mucho, poco aprieta, o el que abarca varias cosas tiene más posibilidades de adaptarse al cambio o a tener mayor disponibilidad de oportunidades? ¿Tú qué opinas al respecto? Correcto. Pues mira, ahí, al menos desde mi punto de vista, creo que en este mundo de la informática y del software como tal, tienes que tener las bases bien sólidas de todo, absolutamente de todo. Tienes que tener buenas bases en bases de datos, valga la redundancia. Tienes que tener muy buenas bases en redes. Tienes que tener muy buenas bases en lógica de programación. Tienes que tener muy buenas bases en el aspecto de seguridad, que hoy es importantísimo en cualquier desarrollo que tengas. Tienes que tener buenas bases también en cuanto a user experience, que también es algo importante, que muchas veces se deja de lado, pero es algo importantísimo. Yo considero que mientras tengas esas bases, el día que te quieras especializar en algo, no te va a costar trabajo. Algo a lo que yo me he enfrentado aquí en la consultoría, digo, gran parte, creo que esto tampoco no lo he platicado, pero gran parte de lo que estoy haciendo ahorita es API Management, desarrollo de microservicios, cómputo en la nube y middleware como tal. Pues nada Entonces, más, ¿eh? Nada más. sí, pues la verdad es que el hecho de tener que enfrentarte a esto, a veces te toca tener que comunicarte con un web service en SOAP, ¿no? Y a veces te toca comunicarte con una API REST, y a veces te toca hacer un microservicio en Node.js, y a veces te toca hacer un microservicio en Python, y entonces, o de repente te tienes que mover dentro de la nube de Amazon, y de repente resulta que el cliente utiliza Google como nube o utiliza Azure, o tienes que hacer una combinación de las dos, de ahí de la parte que sea el área de integración, ¿no? Que tengas que integrar diferentes tecnologías. Ay, sí, caray, Entonces, es un mar de conocimiento que puedes explorar, ¿eh? Ya de tecnologías y de información. correcto, Oye, esta pregunta correcto. Y pues va específica a las personas que quieren entrar a la SCOM. Y por favor, platíquenos, porque muchos no saben cuando ingresan, pero sí sería muy valioso que hubiera de alguien con tu experiencia. ¿Qué es eso del trabajo terminal y qué es eso de la Expo SCOM? ¿Tú qué experiencias tuviste al ok, ok. respecto? ¿Qué experiencia nos puedes compartir? Pues mira, la parte de ExpoSCOM, si vienen de vocacional, es algo por ahí parecido al proyecto Aula, ¿no? Que le llaman. ExpoSCOM, pues es un evento que hace la universidad, en el que invitan, pues sí, invitan a algunas empresas, y aprovecha ciertas materias o ciertos departamentos o academias, que acá sí es más común que lo conozcas si están dentro de la escuela, para poder motivar a los alumnos o a los compañeros a que desarrollen un proyecto y lo puedan, prácticamente lo puedan exponer a toda la escuela, ¿no? Entonces, es como una tipo kermés, pero pues más enfocada a proyectos de la escuela, ¿no? Proyectos de ingeniería. A ¿Hubo mí la verdad proyectos es que a que, ti te parecieran muy, muy interesantes? claro, sí, sí, había proyectos que estaban muy interesantes, las ideas eran muy buenas, y eh, cuando fue la parte del sismo aquí en Ciudad de México, algunos compañeros se inspiraron para poder hacer aplicaciones de alertas. Vi proyectos de criptografía también muy interesantes, proyectos ya enfocados un poquito más a la parte de hardware, y a la parte de electrónica como tal, proyectos con sensores que se comunicaban con una aplicación móvil. La verdad es que la diversidad de proyectos es muy interesante, y la cantidad de ideas que tienen los compañeros pues también es abismal. Entonces, a mí se me hace una muy buena forma de poder exponer tus ideas. De si traes una idea y te estás dando cuenta que en esta materia hay algo que te sirve y lo puedes tomar de ahí, pues no tanto esperarte, ¿no? Porque muchas veces, digamos que uno se espera a que el profesor te diga, pues vamos a hacer un proyecto, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo al contrario, o sea, creo que es una buena oportunidad para que tú, si traes por ahí una idea o traes la espinita de hacer algo, o te diste cuenta que, ay, no hay una aplicación que haga esto, o no hay un sistema que haga esto, pues es una oportunidad para que tú puedas ponerla sobre la mesa, y júntate con tus amigos, ¿no? O sea, júntate con tus amigos, platícales y ¿saben qué? ¿Qué les parece? Vamos a hacer esto.
sea, creo que ahí entra mucho la parte de la proactividad de que tú te decidas a poder implementar algo y que no necesariamente tiene que ser un producto perfecto, ¿no? O sea, simplemente con que sea un MVP de lo que podría ser, y creo que es algo muy interesante y es una muy buena oportunidad para que tú puedas exponer tanto tus ideas, tanto para ponerte a prueba pues, si puedo, ¿no? O sea, puedo realizar un proyecto de este tipo. Yo creo Y obviamente fervientemente apoyándote. que este tipo de eventos es una área de oportunidad para la institución, para la escuela, para que posiblemente de ahí se pudieran ya lanzar proyectos de emprendimiento, ya inclusive, y no solamente quedarse como un trabajo ahí, porque yo veía algunos que eran muy, muy padres y caray, con el suficiente incentivo y oportunidad se podría convertir en un emprendimiento y yo creo que ese es un área que la escuela o la institución tiene ahí un área de oportunidad muy, muy grande. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Y creo que a veces se enfoca uno o realmente se queda hasta la parte de lo técnico de que funciona y listo, ¿no? Pero no se, precisamente creo que por el desconocimiento a lo mejor de este tipo de áreas, no se va más allá de poder, pues sí, ya hiciste tu proyecto, bueno, ahora busca, o el típico, la típica réplica de Shark Tank, ¿no? O sea, busca cómo podrías conseguir financiamiento o busca cómo alguien realmente podría interesarse incluso a comprar tu idea, ¿no? Entonces, ese tipo realmente de proyectos se prestan demasiado pues, para una situación así. Y hablando de Bueno, proyectos, hay uno que ya también, es más de más importancia o de mayor envergadura para los estudiantes, que es el trabajo terminal. ¿En qué consiste ese? ¿Qué es? Para que los que piensan que es, bueno, saben que es una forma de titulación, si les llegan a decir, no tienen ni idea de qué consiste, cómo es eso. sí, mira, pues la idea del trabajo terminal es realmente poder tú demostrar todo el conocimiento adquirido dentro de tu formación como ingeniero, o al menos esa es la idea, con la calidad necesaria como para que mediante ese proyecto tú demuestres que estás preparado para salir al mundo laboral y que tu formación como ingeniero pues realmente fue satisfactoria, ¿no? O sea, al final es eso. Eh, yo al menos lo interpreté así, lo interpreté como ese proyecto en el que tú demuestras que eres apto para poder salir a competir al mundo laboral. ¿Por qué? Porque en este proyecto implementé todo este conocimiento, estoy demostrando estas habilidades, prácticamente es el conjunto como que de todas las materias que cursaste, ahí lo pones en práctica y es bien interesante, eh, pues la percepción que tú tengas de ese proyecto en gran medida también te va a dar una visión diferente para cuando salgas a trabajar. Porque algo muy importante en esto es aprender a trabajar en equipo. Y es algo que, al menos yo he notado, es un factor muy repetitivo dentro del SCOM, que a muchos nos cuesta trabajar en equipo, ¿no? Sin embargo, es una muy buena oportunidad para poder ya ponerlo en práctica en un proyecto real y yo a la gente que esté en SCOM y que vaya a entrar a SCOM y vaya a hacer su proyecto terminal, que se lo tomen con la seriedad que debe ser, que lo vean como si fuera un proyecto por el cual les están pagando, porque al final no es tanto de que me sirva para titularme o no, sino es una preparación y es un pre a lo que me voy a enfrentar afuera. Y a la gran medida de que ustedes le tomen seriedad o no, cuando ustedes salgan a trabajar, que hay muchos compañeros que están trabajando a la par de lo que hacen el trabajo terminal también, y eso les sirve demasiado porque ya traen como que esa experiencia y esa noción de lo que es trabajar en equipo, pero hay muchos otros que no. Entonces, pues a la medida que se lo tomen con seriedad les va a servir demasiado. Al menos en mi experiencia, el proyecto lo hice con dos compañeros y amigos con los que compartí pues, gran parte de la formación y la trayectoria en SCOM, y a nosotros nos sirvió demasiado desde el hecho de explorar una nueva tecnología que no conocíamos, de aprender un framework que no conocíamos, meternos a la parte de desarrollo móvil que como tal no lo estudiamos en alguna materia, y obviamente la parte de poder importante, ¿no? Que también es importantísimo y muchas veces lo dejamos de lado, la parte de poder hacer una documentación decente
de poder hacer por ahí un modelo decente y un diagramado decente que realmente nos sirviera. Obviamente ahí nos apoyamos mucho de nuestro director de trabajo terminal, que ahí sí me gustaría reconocerlo, el doctor Yalja, que está en el SIC, en el Centro de Investigación en Computación, que la verdad él no... Él nos dio un panorama desde el principio, desde que llegamos a plantear la idea de este es su proyecto, eh, ustedes ponen el límite, yo no les voy a poner ningún límite, ustedes van a decidir hasta dónde lo quieren llevar. Oye, Y sí, él nos ya dijo, comentaba yo en emisiones pasadas la gran oportunidad que tenemos ahí de poder estudiar incluso con personas de doctorado, ¿no? Que ya tienen líneas de investigación porque tienes el SIC junto a la Escuela Superior de Cómputo. correcto. Sí, o sea, la verdad, pues a la gente que estén por ahí en SCOM y que no estén en SCOM, pero que pasen por ahí, digo, ahorita tal vez no es posible, pero cuando todo esto, o al menos cuando se reanuden las clases presenciales, si tienen la oportunidad de darse una vuelta y por el sí mínimo para ojear y para ver, la verdad, háganlo, ¿no? O sea, es inspiración pura el O hecho mínimo para de pasar ver a las la personas. cafetería, ¿no? Exacto, mínimo pues a la cafetería que está mejor que la de SCOM. este, pues la verdad eh, es una oportunidad muy grande. A mí me gustaba ir mucho al SIG y trabajar ahí cuando estaba haciendo mi trabajo terminal, porque volteabas y veías a gente trabajando en proyectos pues bien interesantes. Eh, el mismo doctor Yalja que luego nos platicaba y creo que lo hacía a manera de inspiración. Estamos en este proyecto, consideren, ¿no? A lo mejor, miren, este compañero hizo un proyecto y utilizó este microcontrolador, utilizó esta tecnología, acérquense a él, ¿no? Pregúntenle qué onda, platíquenle su idea, qué tal le parece, a lo mejor les da un punto de vista diferente, ¿no? Ese tipo de acercamiento y que cuando ya estás trabajando en equipo, al menos hoy, trato de aplicarlo. Hoy yo trato de cuando estoy haciendo algo, poder buscar una opinión de mis compañeros, poder exponerles mi idea y decirles, yo lo estoy visualizando así, lo estoy viendo de esta forma y se me ocurre que podemos hacer esto, ¿no? Pero siempre hay alguien que te va a decir algo que tú no alcanzas a ver desde tu punto de vista y te va, oye, pero también podrías utilizar esta tecnología o qué te parece si utilizamos este método de acá, ¿no? O en este proyecto lo hicimos de esta forma. Entonces, cuando empiezas tú a intercambiar ese tipo de ideas y que al menos en la experiencia que yo tuve ahí en el SIC, la mayoría de los compañeros, pues, la verdad es que se portaron súper buena onda y mi director también. Y entonces, eso nos ayudó mucho que a tal grado de que cambiamos la idea, ¿no? Del protocolo de varias veces y que no, mejor no. Y hay que moverle esto y no, mejor así. Y, o sea, empezamos a cambiar tanto que llegó un punto que hicimos, no manches, es tanto lo que ya escuchamos que ahora ya no me decido qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, Pero la verdad es precisamente que eso es lo ese proyecto yo enriquecedor, lo veo. que tienes ahí la oportunidad de escuchar otras ideas y de personas con mucha más experiencia y conocimiento en áreas a profundidad. Oye, finalmente, para ya no abusar más de tu valioso tiempo, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que ya se decidieron que van a estudiar ingeniería en sistemas o algo relacionado muy estrechamente como computación o informática? ¿Qué mensaje de aliento le darías a estos jóvenes a lo largo de su trayectoria académica, profesional y educativa? Y pues creo que de entrada sería felicidades por el hecho de tener claro qué es lo que quieren y qué es a lo que se piensan dedicar. Eh, que tengan muy en mente que esta carrera es la del eterno estudiante. Nosotros nunca vamos a dejar de prepararnos. Tenemos que estarnos actualizando constantemente porque es lo que demanda la industria y que siempre tengan en mente que el uso de la tecnología siempre va a ser para el bien común, siempre buscar la forma de ayudar, no importa si están en el ámbito, perdón, si están en el sector financiero o, bueno, obviamente enfocado a la informática, pero a empresas del sector financiero, o si están en una startup, en lo que sea, pero siempre que ustedes tienen la posibilidad de poder resolverle problemas a los demás y hacer que mediante el uso de sus conocimientos poder construir ya sea un sistema completo, sea una aplicación, sea un simple módulo, o sea una simple aplicación web, que ustedes están haciéndole más fácil algo
a las demás personas. Porque como diría Eso el tío para mí Ben, es, el tío Ben, creo un que es gran lo más poder conlleva gratificante. una gran responsabilidad, ¿no? Correcto, claro, y la verdad es que actualmente, digo, estamos en un país en el que la tecnología, si bien los mexicanos tienen una capacidad impresionante, tal vez no recibimos el apoyo que tendríamos, ¿no? Y otra de las cosas que al menos me gustaría, pues sí compartir, al menos desde mi punto de vista, es que no dejen de prepararse nunca. Si pueden seguir estudiando, háganlo. Y lo más importante de todo esto, no se queden con ese conocimiento, siempre compártanlo con los demás. No hay nada más gratificante que compartir lo que uno va aprendiendo precisamente conforme va avanzando el tiempo. Ya escucharon a Omar, Entonces, lo más importante aquí es, así como aprendes, también debes de devolver algo, compartir, porque pues vivimos en sociedad y así vamos a llegar más lejos. Muchas gracias, Omar, sí, por darte un poquito de tiempo para acompañarnos y definitivamente tú tienes ahí, tienes muchísimos consejos que dar y muchísimas anécdotas. Ojalá que en otra ocasión pues también tengamos la oportunidad de escuchar otras más. Cuídate mucho y hasta con pronto. gusto, con gusto.